Magdalena, en cambio, siguió con las santas mujeres a Jesús y se puso entre las enfermas, como si quisiera ayudarlas. Estaba muy conmovida y la vista de tanta miseria la perturbó más aún. Jesús estuvo largo tiempo ocupado con los hombres, sanando a los enfermos. Era hermoso oír el canto de acción de gracias de los que partían de allí contentos, con la salud recuperada y los de sus allegados. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época quinta, desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 34. Sentimientos de la Magdalena. Magdalena estaba al principio sentada entre las mujeres, como segura de sí misma, como una dama entre otras de menor cuantía, pero internamente estaba avergonzada y conmovida. Al principio curioseaba en torno de ella la muchedumbre, pero cuando apareció Jesús entre la turba y comenzó a hablar, toda su atención y su mirada se concentró en él. Se conmovió profundamente cuando Jesús habló de la necesidad de la penitencia, de los pecados, de las amenazas de castigo. No pudo contenerse, se agitó y comenzó a llorar bajo su velo. Cuando después Jesús se volvió bondadosamente a los pecadores y les suplicó que fuesen a él, muchas personas estaban conmovidas, y se notó un movimiento entre las turbas, y se acercaron todos a él. También Magdalena y las mujeres, siguiendo su invitación, se acercaron más a él. Cuando Jesús dijo, si solo un alma se acercara a mí, se conmovió tanto Magdalena que estuvo a punto de ir hacia él. Dio un paso adelante, pero las otras la detuvieron para no causar molestia y dijeron, después, después. Este movimiento no fue notado mucho por los otros, porque todos estaban con los ojos fijos en Jesús. Jesús, en cambio, que sabía lo que sucedía con Magdalena, añadió enseguida con bondad, diciendo, si solo una chispa de penitencia, de arrepentimiento, de amor, de fe, de esperanza hubiese caído por mi predicación en un corazón que haga fruto, que sea provechoso para que sea creciente y se avive. Yo quiero cuidarlo, hacerlo crecer para llevarlo a mi Padre. Estas palabras tranquilizaron a Magdalena. Se sintió penetrada y volvió a sentarse con las otras mujeres. Habían pasado las horas, ya eran las 6 de la tarde y el sol estaba por caer detrás de las montañas. Jesús miraba durante su predicación hacia el occidente, porque en esa dirección estaba la cátedra. Detrás no había oyentes. Jesús oró de nuevo y bendijo, y despidió a las turbas. A los discípulos les dijo que comprasen alimentos y diesen a los necesitados. Encargó que los que tenían de sobra los cediesen por ruego o por compra a los demás y a los pobres, y aún para llevar a sus casas. Parte de los discípulos se ocupó inmediatamente en esta tarea. Los más dieron de buena gana y otros vendieron gustosos. Los discípulos eran conocidos en la región. De este modo fueron los pobres bien provistos y dieron gracias a la bondad del Señor. Los otros discípulos fueron entre tanto con Jesús, a donde había muchos enfermos llevados hasta arriba. Los fariseos volvieron a Gábara, irritados, conmovidos, admirados y llenos de resentimiento. Simón Zabulón, el jefe, recordó a Jesús que lo había invitado a comer a su casa. Jesús le dijo que iría. De este modo bajaron de la montaña, mientras unos a otros se decían palabras de crítica, de reproches a Jesús, a su enseñanza. Para disimular la conmoción que habían sentido durante la predicación de Jesús, y así llegados a la ciudad, volvieron a ser los mismos de siempre, confiados en su propia suficiencia y justicia. Magdalena, en cambio, siguió con las santas mujeres a Jesús y se puso entre las enfermas, como si quisiera ayudarlas. Estaba muy conmovida y la vista de tanta miseria la perturbó más aún.
Jesús estuvo largo tiempo ocupado con los hombres, sanando a los enfermos. Era hermoso oír el canto de acción de gracias de los que partían de allí contentos, con la salud recuperada y los de sus allegados. Cuando Jesús llegó a donde estaban las enfermas, fueron alejadas algo Magdalena y las mujeres por la multitud que avanzaba y por los discípulos que tenían que ayudar. La Magdalena buscaba cada ocasión oportuna para acercarse a Jesús, pero siempre en vano, pues él se apartaba por un motivo o por otro. Jesús curó también a algunas con flujo de sangre, pero fue muy doloroso el cuadro que se presentó a Magdalena y a la sufanitis, y se le llenó el corazón de gratitud al Señor, al ver que traían a 6 mujeres atadas de 3 en 3 y llevadas por doncellas fuertes, con largas telas y correas delante de Jesús. Estaban poseídas por demonios impuros que las atormentaban cruelmente. Eran las primeras mujeres endemoniadas que he visto traer públicamente delante de Jesús. Habían sido traídas algunas del otro lado del lago, otras de Samaria y de Genezaret, y algunas eran paganas. Las habían atado para poder traerlas. A veces estaban quietas y silenciosas, y no se dañaban entre sí. Otras veces se ponían furiosas y gritaban, y eran arrojadas de un lado a otro. Estuvieron atadas y apartadas durante la predicación de Jesús, y ahora eran llevadas delante del Señor. Cuando vieron a Jesús y a sus discípulos, hicieron fuerte resistencia, y Satanás las agitaba furiosamente. Gritaban de modo espantoso y retorcíanse. Jesús se dirigió a ellas y les mandó callar y estarse sosegadas, y ellas se aquietaron. Luego se acercó a ellas, mandó desatarlas, les dijo que se hincaran, rezó y puso sus manos sobre ellas, y ellas cayeron como en un breve desmayo. El mal espíritu salió de ellas como un vapor oscuro, y los parientes se acercaron entonces y las levantaron. Así estuvieron entonces con su velo delante del Señor. Se inclinaron hasta el suelo y dieron gracias. Jesús las exhortó a la conversión y a la penitencia y a purificarse, para que el mal no volviese a ellas en peor forma aún.